tengas que hacer. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Dios les bendiga. Hermanos, ¿cómo están? Tomen asiento. Qué bueno que podemos estar juntos aquí. Qué bueno que todavía podemos aprovechar el tiempo y aprovecharlo bien. Qué bueno que podemos tomarnos un momento para estar en presencia del Señor, compartir juntos, mirarnos a los ojos, compartir buenas y malas, aciertos y desaciertos, alentarnos. Qué bueno. Que nos pidan dinero también para hacer comida. Qué bueno. Todo es bueno. Ya faltan 2 meses, pero para las comidas, los caballeros, eso lo organizamos con toda la planificación y el tiempo necesario. Qué bueno que es el Señor, que podemos hacer estas cosas, hermanos. ¿Saben cuántas comunidades hay en otras partes del mundo que quisieran decir qué bueno, vamos a juntar dinero para hacer una comida en la congregación todos juntos y poder poner unas mesas ahí, poner una comida aunque sea lo que sea, a lo que se llegue a comprar, pero pasar ese buen tiempo? ¿Saben las ganas que tienen esa gente que viven en lugares que no tienen la infraestructura ni el permiso para hacer algo que podemos hacer nosotros con un poquito de dinero y ganas? Nada más. Hay que disfrutar eso, hermano. Hay que agradecer eso. Qué lindo. Qué lindo que es vivir la vida cristiana en compañía, en comunidad, en iglesia. Pero hoy llegamos al final de una serie que nos llevó más o menos 3 meses y en la cual desde que empezamos hasta hoy nos venimos haciendo una pregunta. Todo el que se dice que es parte de la comunidad de los hijos de Dios, ¿es o se hace? La pregunta más linda, como la pusimos en pantalla, es ¿cómo sabemos nosotros que una fe es real? ¿Cómo sabemos nosotros que un cristiano es auténtico? ¿Cómo vivimos nosotros un cristianismo auténtico en medio de este mundo que es enemigo de Dios, que es enemigo del cristianismo y que cada vez más se levanta en contra de Dios y todo lo que sea Dios? Y desde que empezamos esa serie, empezamos a caminar por 7 epístolas que se escribieron en un momento de urgencia, en un momento de dificultad, en un momento de sufrimiento, en un momento de persecución, en un momento donde ser cristiano era jugarse la vida. Y ahí tenemos las epístolas de Santiago, de Pedro, de Juan y de Judas, escritas entre los años 50 y 100, escritas mayormente para toda la región de las iglesias que habitaban Asia Menor, escritas a judíos, a gentiles, escritas en diversas formas literarias, escritas con diversos tonos, escritas con diversas énfasis, con diversos autores, escrito con diversos temas centrales, pero todas enfocadas a cómo tiene que ser, o cómo debería ser, o cómo deberíamos vos y yo ser cristianos auténticos en medio de un mundo que no quiere el cristianismo. Y hoy vamos a cerrar esta serie haciendo un repaso rápido de los temas centrales de cada epístola y vamos a tomarnos un tiempo para orar al final. Porque estamos viviendo tiempos, no solo me refiero a la congregación nuestra, sino se nota un tiempo de abandono de la fe. Las iglesias, como creo que les dije, se están vaciando en todo el mundo. Aún las mega iglesias, con todo el show y el lujo que ponen en sus reuniones, aún esas se están vaciando.
Las que tienen butacas de cine, las que tienen aire acondicionado, los mejores equipos de sonido, las mejores luces, los mejores maestros de ceremonia de cultos, porque están entrenados para eso, los mejores músicos. Es un concierto, es un show cada culto de esos. Y aún esas se están vaciando porque la fe está menguando. Porque todo lo que es creer en Dios se está pasando de moda. Todo lo que es creer en algo superior está siendo atacado. Está siendo boicoteado. La religión del ser humano de hoy es la de cada uno. Cada uno hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, y nadie puede juzgar nada. A todos tenemos que tolerar, todos tenemos que aceptar la idea de vida y la ideología religiosa que tenga, sea cual sea. Y el Dios del ser humano hoy en día es Él mismo. Él mismo es su propio Dios. Volvemos otra vez al huerto del Edén, en donde el ser humano prefirió a él mismo antes que al Creador. Y en medio de eso, nosotros hoy nos hacemos esa pregunta. ¿Qué está pasando con los cristianos? ¿Qué está pasando con el cristianismo? ¿Será que no hay cristianos auténticos hoy en día? Y deberíamos preguntarnos a nosotros, examinarnos a nosotros mismos. Como dijimos, la palabra es como un espejo. El problema es que a veces ni siquiera vamos a vernos al espejo. Muchos se ven en el espejo, se encuentran despeinados y no les importa, así siguen despeinados. No se arreglan. Pero muchos ni siquiera van a verse al espejo. Muchos ni siquiera se hacen la pregunta, ¿soy o no soy? ¿Soy o estoy engañado? ¿Mi cristianismo es solo hablar? ¿Mi cristianismo es solo lo que escucho los domingos en la iglesia? ¿Mi cristianismo es solo poner música cristiana en YouTube mientras lavo los platos? ¿Mi cristianismo es solamente mirar algunos reels de gente que se dice ser evangélica por ahí en algún espacio del día que me queda? ¿Ese es todo mi cristianismo? ¿Orar por la comida y orar antes de dormirme? ¿O dormirme mientras oro? ¿Ese es mi cristianismo? ¿Y ahí termina? ¿Es eso nada más? Vamos a ver qué decía Santiago al respecto de esto, ¿se acuerdan? Santiago 2:17 como verso clave dice, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Santiago acá introduce este tema tan controversial que llegó casi a no estar en la Biblia, la epístola de Santiago. Se la trató casi como no canónica porque presentaba una fe que se tenía que demostrar con obras y se entendió en un principio como que las obras eran las que te daban la fe, pero Santiago es claro cuando dice no son las obras las que te dan la salvación o la que te dan la fe. Es al revés. Si la fe que tenés es genuina, si la gracia de Dios realmente alcanzó tu vida, si sos realmente cristiano, se te tiene que notar en todo lo que sos, en todo lo que haces, en todo lo que hablas, en todo lo que pensás, en con quién estás, a dónde vas, qué haces. En cada detalle de tu vida se te tiene que notar y ver el cristianismo. Porque tenemos que entender que ser cristiano es algo práctico. El cristianismo es algo que se vive de verdad. El cristianismo no se puede fingir. Y los que fingen les dura poco. El cristianismo no se puede tener como una idea o un ideal o expectativa de vida ahí abstracta o un sentido de, bueno, yo creo, sí, como que me manejo con esos tipos de ideales, más o menos, no. El cristianismo no es una ideología más, diría una frase vieja, es un estilo de vida. Pero ni siquiera es un estilo de vida. Como si vos
lo viviera forzado, como diciendo yo quiero ser Terian y bueno, me tengo que comprar el traje, no, pero no lo soy y lo finjo o lo trato de verme así. Muchos se ponen el traje de cristiano y tratan de llevar un estilo de vida cristiana. Pero el cristianismo no se trata de vos tratar de encajar en un determinado molde. El cristiano es cristiano de naturaleza. Y esa naturaleza me refiero a una naturaleza que ha sido cambiada, que ha sido regenerada, que ha nacido de nuevo. Santiago está diciendo, vos me podés decir que tenés fe, vos podés congregar, vos podés cantar, vos podés llevarle un tratadito al vecino y hablarle de Jesús. Pero realmente la fe que tenés es auténtica, es genuina. ¿La gracia de Dios te alcanzó de verdad? ¿O fueron solo emociones, sentimientos, un conjunto de cuestiones que se dieron y ya está y nada más? ¿Se te nota el cristianismo a vos? ¿Se me nota el cristianismo a mí? ¿La gente se da cuenta que hay algo distinto en nosotros sin nosotros tener que decirlo? ¿Sin tener que pegar el pescadito en el auto? ¿Se nota en tu hablar? ¿Se nota en tu moverte? ¿Se nota en tu forma de ser y de accionar y reaccionar que hay algo distinto en vos? Santiago hablaba de que la fe tiene que ser auténtica y se tiene que ver en obras. Y sobre todo se nota cuando las cosas no van muy bien. Porque son las pruebas las que terminan probando esa fe que nosotros decimos tener. Porque todos somos cristianos cuando las cosas van bien. Pero cuando las cosas empiezan a ir como uno no esperaba, o cuando se nos empieza a salir de nuestro control, porque del control de Dios nada se sale, pero sí de nuestro control, porque lo que nosotros queremos tener como control muchas veces no son así los planes de Dios. Y cuando las cosas se nos escapan y cuando empezamos a ver que no va el asunto como esperamos o como queremos, ahí se empieza a probar la fe. Si es una fe de mentirita, si es una fe de disfraz, si estás disfrazado de cristiano, hasta ahí llegó tu fe. Llega el problema, se terminó la fe. Y ahí vemos los cristianos que son ondas, ¿no? A veces están bien, a veces están allá, a veces están bien, a veces están allá. Y son emocionales, y dependen del contexto, y dependen de la situación, y depende de lo que le dijeron, y dependen de lo que vieron en la iglesia, o a quién vieron haciendo algo en otro lado, o dependen de muchas otras cosas y no de Dios. Y su cristianismo sube o baja dependiendo de su contexto, si es que tienen fe real. Santiago dice, el que tiene fe genuina, ha sido alcanzado por la gracia de Dios, es constante, tiene fruto, muestra obras en las buenas y en las malas. Y la carta de Santiago, que es la más práctica, habla de cuidar la lengua, cuidar al hermano, cuidar el testimonio, cuidar la congregación, cuidar la conducta, cuidar el trato a los demás y un montón de cosas más. Santiago está dando un manual de fe práctica. La fe bajo presión, la fe sin obra que está muerta, el poder y el peligro de la lengua, el sometimiento a Dios en frente del conflicto, el pedir la sabiduría de Dios para saber manejarnos en este mundo y demás cuestiones que debemos aprender de Santiago. Santiago, el cristianismo práctico. Pero después vimos Primera de Pedro y nos encontramos con Primera de Pedro capítulo 2 verso 9 que dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado
a salir de la oscuridad y a entrar en su luz maravillosa. Nos encontramos con Primera de Pedro, que es el DNI de todo creyente, el que nos dice quiénes somos ahora en Cristo, el que nos da nuestra identidad. Y Primera de Pedro empieza hablando de quiénes somos en este mundo, que el mundo mismo nos trata como peregrinos y extranjeros, y que está bien que nos sintamos como sapo de otro pozo, como decimos por acá, ¿no? Porque a veces pensamos que somos los raros, que no encajamos, que todos van para allá y yo solito voy para allá. Y entonces pensamos, ¿estaré mal yo? A veces sí, hay que analizarlo. Pero es normal que el cristiano se sienta como sapo de otro pozo, porque no pertenecemos a este mundo, no pertenecemos al sistema de este mundo. Nuestras ideas no concuerdan con las de este mundo, nuestro sentir no concuerda con la de este mundo. El Señor nos dio una identidad y una nacionalidad nueva en Él. Y nosotros debemos entender quiénes somos, no qué nos estamos ganando, no, quiénes ya somos. Ya somos hijos de Dios, ya somos pueblo elegido, ya somos una nación y un reino de sacerdotes que se pueden acercar libremente a la presencia de Dios, ya lo somos. No lo ganamos por obras, lo demostramos porque ya somos. Si la fe está en nosotros, ya lo somos. Si la gracia de Dios nos alcanzó, ya lo somos. Entonces, ¿por qué a veces no lo vivimos? Entonces, ¿por qué no se nos nota? Entonces, ¿por qué andamos arrastrando los pies? Para no decir otra cosa. ¿Por qué nos pisamos la trompa así, tristes, así? Nos pisamos de tan triste que andamos, ¿no? ¿Por qué estaban tan tristes que Argentina no ganó el Mundial? Si nosotros no somos argentinos, sí, de terrenales. Nuestra ciudadanía está en el cielo, hermanos. Gracias a Cristo Jesús. Y Primera de Pedro como que engancha con Santiago y sigue diciendo, esa identidad que ustedes tienen en Cristo es la que los va a sostener en medio de toda prueba y persecución. Porque los cristianos, los que le escribió Pedro, estaban siendo perseguidos, aún viviendo en donde ellos habían nacido, se sentían ahí en su propia tierra, se sentían extranjeros. La gente así lo trataba. Y Pedro les decía, sí, justamente, los tratan así porque no son de acá. Su identidad está en Cristo. Y esa identidad les tiene que dar la fortaleza para pasar todas esas pruebas. Cuando estamos en lo peor de lo peor, recordar que somos ciudadanos del cielo, recordar lo que hizo Jesucristo por nosotros y recordar quiénes somos ahora en Cristo Jesús, debería ser suficiente para avanzar con una sonrisa de oreja a oreja en medio de cualquier prueba y cualquier tribulación. No me refiero a que no se pasa mal los problemas, sino que esa paz y esa quietud y esa confianza interna que hacen que vos pases por el fuego, pases por las aguas, pases por los valles de sombra y de muerte, pero pases tranquilo y confiado en Él. Tener en cuenta esa identidad. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Pedro nos dice que pasar sufrimientos y ser burlados, avergonzados de los de este mundo, no es nada raro para el creyente. Pedro decía, ¿de qué se sorprenden del fuego de tribulación y prueba que viene sobre ustedes? Sí, es normal. ¿Sos hijo de Dios? Es normal que en este mundo tengas tribulación, lo dijo Jesús. No te sorprendas. Es lo que a todos nos toca. Si al maestro le hicieron lo que le hicieron y pasó como pasó, ¿qué nos queda a nosotros, sus discípulos? Y después segunda de Pedro nos sigue hablando un poco más sobre esta gracia que nos sostiene y nos da identidad también
y nos dice cómo nosotros tenemos que crecer en la gracia. Nos dice segunda de Pedro cómo lo que ya somos nosotros, herederos de la vida eterna, coherederos con Cristo Jesús, salvos por gracia. Nosotros tenemos que afirmarnos en esa verdad, afirmarnos en Cristo Jesús e ir creciendo en ese conocimiento de Jesús, porque la vida eterna es conocerla a Dios y conocer a quien lo envió, a su Hijo Jesús, afirmarnos en ese conocimiento y crecer en eso. Y es por eso que en el capítulo 1, verso 5 en adelante nos da como esa lista de peldaños para crecer. Y nos dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con abundante provisión de excelencia moral. A la excelencia moral agréguenle conocimiento. Al conocimiento, control propio. El control propio, perseverancia. La perseverancia con sumisión a Dios. La sumisión a Dios con afecto fraternal. Y el afecto fraternal con amor a todos. Es la escalera de crecimiento del cristiano, la cual todos deberíamos andar en ella. Afirmándonos en la gracia, creciendo en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Esta cadena de virtudes es el fundamento en la cual nosotros debemos movernos día a día. Y segunda de Pedro daba los argumentos y empezaba a advertir sobre las doctrinas que se empezaban a levantar aún dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y Pedro decía, sigan las Escrituras. Y además de las Escrituras que ya tenemos, yo les cuento de primera mano lo que vi, lo que oí, lo que testifiqué estando con Jesucristo en carne. Pero Pedro no solo se agarró de que él era Pedro, sino que siempre utilizó las Escrituras. Nosotros debemos afirmarnos en las Escrituras y debemos experimentar las Escrituras como testigos propios de la fe. No solo decir, qué lindo David, mirá, qué ejemplo Abraham, mirá, qué valentía Pablo. Nosotros tenemos que vivir y experimentar nuestra propia vida cristiana, verdadera, real, ser testigos reales del Evangelio, porque lo vivimos de verdad, no como idea, no como tradición familiar, no como rutina, no como algo que porque no tengo otra cosa que hacer, porque el Evangelio se hace carne en nosotros. Y somos eso, no nos hacemos. Luego encontramos a Juan, que son de las epístolas con más teología que encontramos dentro de estas 7. Y encontramos un montón de cosas en Juan, que escribe en esa forma de espiral y va tratando los temas verdad, amor, luz, y los va tratando una y otra vez, cada vez con más profundidad. Y de entender eso, sacamos nosotros 3 pruebas que podemos hacernos para saber si realmente somos hijos de Dios y tenemos una fe auténtica. Primera de Juan 4, 7 en adelante dice, queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y si se supone que yo he nacido de nuevo, y si se supone que la naturaleza de Dios ahora está en mí, yo debería por naturaleza amar. No que sea sencillo, pero no debería no poder hacerlo. Tengo la naturaleza de Dios. Y amar a Dios y amar a los hermanos no tiene que ser un comportamiento forzado, no tiene que ser algo fingido, no tiene que ser algo autoimpuesto como una carga, como algo de, es lo que, si podría cambiar algo del cristianismo, cambiaría la gente. No, no, tiene que ser por naturaleza.
te tiene que nacer, te tiene que brotar si la naturaleza de Dios está en vos. Dios es amor. Dios es amor. Es su naturaleza. Tenemos que ser llenos de esa naturaleza. Cada día más, cada día más. Y hablamos de 3 evidencias para probar nuestra fe, la doctrinal. ¿Qué sabemos o qué decimos o qué consideramos nosotros sobre Cristo? ¿Se acuerdan que habían falsas doctrinas que decían que Jesús nunca tuvo un cuerpo de carne, sino que Él siempre fue espíritu? Entonces vos en tu carne podés vivir como se te da la gana, total no importa. No, decía Juan. ¿Qué doctrina manejamos? La segunda prueba que vimos. ¿Qué vida práctica tenemos a raíz de la doctrina que tenemos? Porque la doctrina, si queda solamente en la cabeza, no sirve de nada. Si el conocimiento te queda acá y solo ahí, no sirve. Tiene que ser práctico. Lo que vos conocés de la palabra, lo tenés que vivir día a día. Se tiene que notar, como decía Santiago. Y la tercera prueba, la prueba del amor. ¿Cómo te llevas con los hermanos? ¿Cómo te llevas con la congregación? ¿Cómo te llevas con la comunidad de Cristo Jesús, la iglesia universal de Cristo Jesús? ¿Cómo te moves en medio de la congregación? Dios es amor. Dios es amor. Doctrina sin amor no sirve. Amor sin doctrina tampoco. O doctrina y amor sin obediencia tampoco. Las 3 tienen que ir juntas. Tengo que conocer, tengo que practicar, tengo que amar. Tengo que conocer, tengo que obedecer, tengo que vivir expuestamente lo que creo y conozco de Dios. Pero Juan avanza y hace 2 epístolas más, que son muy cortitas, porque en realidad él le quería trabajar un tema muy urgente, y como era tan urgente no pudo esperar que él ir a donde tenía que tratar el problema, hizo las cartas y las envió diciendo: yo quiero ir después a tratar este tema. Y manda 2 cartas casi en el mismo año, en donde tenemos a segunda de Juan y tercera de Juan con mensajes que tienen el mismo eje, pero en 2 aspectos diferentes. Y dice segunda de Juan 1:6, el amor consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado, y Él nos ha ordenado que nos amemos unos a otros, tal como ustedes oyeron desde el principio. ¿Cuál era el problema que estaba pasando en segunda de Juan? Que había maestros itinerantes, esos que hoy llamaríamos misioneros o evangelistas, que iban a las casas iglesias, porque en ese tiempo ellos no podían tener templos, los cristianos no se les permitía edificar templos, entonces la única forma que tenían de reunirse eran las casas iglesias, y se reunían de a poquito, porque si se reunía mucha gente los descubrían, y los maestros itinerantes, los evangelistas, los misioneros, los que enseñaban la palabra de Dios, iban viajando de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de casa en casa, enseñando la palabra de Dios. Pero en medio de ellos se habían levantado falsos maestros que enseñaban falsa doctrina. Y no solamente una doctrina intelectual, sino que incitaban a las personas a practicar pecado. Entonces Juan, en esta urgencia, tuvo que hacer la carta y decirle también, en otras palabras, amar también es defender la sana doctrina. No porque uno ama le va a abrir la puerta a todo el mundo. No. El amor distingue la verdad de la mentira, porque para Juan, para los escritos de Juan, amor y verdad son la misma cosa. Amor y obediencia y verdad son la misma cosa, y hablamos de esa palabra griega que es aletheia, que es el amor y la verdad prácticas, vividas. Otra vez encontramos con el mismo tema que en todas las epístolas, un cristianismo que se vive, no solo que se habla, no solo que se finge, no solo que se viste como un disfraz,
Un cristianismo que es genuino. Y en medio de ese cristianismo nosotros tenemos que tener mucho cuidado a qué o a quién le abrimos nuestras puertas. Y entendiendo, como decía Juan, que si en ese tiempo alguien le daba hospedaje a algunos de estos maestros, se hacía parte del ministerio de estos maestros. Quizás hoy el hospedaje no tenga tanta importancia como en ese tiempo, pero todo apoyo que vos haces de tiempo, de dinero, de vistas en las redes sociales, de compartir videos o enlaces de las redes sociales, vos estás apoyando ese ministerio. A veces queriendo, a veces sin querer. Y queriendo o sin querer te estás haciendo parte de ese ministerio. Y si ese ministerio está enseñando falsa doctrina, vos te estás haciendo cómplice. Comprando libros, comprando estudios, comprando audios, compartiendo cosas de las redes, abriendo tu puerta de tu casa a unos malos maestros, a falsos maestros, a falsas doctrinas. Porque el problema de las falsas doctrinas no solo es que hay falsos maestros, sino que hay gente que consume esas falsas doctrinas. Y una de las formas de que eso se termine es que no haya más consumo. Y una de las formas de que no haya más consumo es dejar de distribuir la falsa doctrina, dejar de apoyar a los falsos maestros. No, pero yo comparto solo ese pedacito donde lo que dice ahí está bueno, pero estás apoyando a todo el ministerio cuando haces eso. Estás dándole visibilidad a ese falso maestro, aunque a pesar de que el pedacito de lo que compartiste más o menos zafa. Estás apoyando que el algoritmo haga que eso sea más visible todavía y que alcance gente que no está afirmada en la fe y sea confundida. Tengamos mucho cuidado a qué le abrimos la puerta, en dónde apoyamos, sea con dinero, sea con tiempo. Y no que tenemos que nosotros exactamente saber en qué se usa nuestro dinero cuando ofrendamos o diezmamos o damos, pero tenemos que ver los resultados del ministerio al que nosotros apoyamos. Porque si apoyamos a Pastor Juan Pérez y después nos damos cuenta que Pastor Juan Pérez era narcotraficante y lavaba dinero, vos sos cómplice. Aún para la justicia sos cómplice. Donde vos pones tu dinero, vos te haces parte de ese ministerio. Donde vos pones tu tiempo, vos te haces parte de ese ministerio. Y los resultados de ese ministerio también son resultados tuyos. Si son buenos, son buenos. Porque como siempre les digo, se dice que el mundo es como un pozo negro, oscuro, húmedo, lleno de basura y barro. Y alguien tiene que bajar ahí a rescatar a la gente, sacarla del pecado. Pero no todos bajan. Algunos bajan y otros quedan afuera sosteniendo la cuerda. Sosteniendo la cuerda. Algunos van, otros sostienen. Y tanto como el que va, como que el sostiene, los dos son partes de la obra. Y toda alma que sea ganada por el ministerio, los que sostienen también ganaron esas almas. Todos somos parte, cada uno en su lugar, cada uno en su función. Pero todos somos parte de. Así que vos podés ser parte de un buen ministerio o de un ministerio de falsa doctrina. Cuidado, dice Juan. No le abras la puerta a todo el mundo. Pero tercera de Juan habla lo mismo, pero lo contrario. Y dice en el capítulo 1, verso 5, querido amigo, le eres fiel a Dios cada vez que te pones al servicio de los maestros itinerantes que pasan por ahí aunque no los conozcas. Tercera de Juan le habla a Gallo y es la única epístola de las 7 que tiene una persona en particular a la que está dirigida, aunque sabemos que el mensaje es para todos. ¿Qué estaba pasando? Había en otro pueblo, en otra ciudad, alguien que se había apoderado de la iglesia. Alguien que se sentía el cacique de la tribu, Diótrefes se llamaba, y le había cerrado la puerta a todos, a los falsos y a los buenos, a todos, no recibía a nadie. Acá mando yo y acá nadie viene de afuera, se apoderó de la iglesia. Y a todos los hermanos que querían ayudar a recibir maestros buenos, los echaba de la iglesia, los expulsaba, ¿no? Y dominaba, tenía una autoridad abusiva.
Entonces Juan dijo, bueno, mientras voy yo allá a hablar con este don Diótrefes, ¿sí? Ahí va Juan, el apóstol del amor, nadie quería enfrentarse a Juan. De felicitó a Gallo, que lo habían expulsado, y él sí recibía a los buenos maestros, porque Juan está diciendo ahora, dar no está en discusión. Apoyar no se negocia. Dar dinero, dar tiempo, dar servicio, dar apoyo, eso no está en discusión. Es un deber cristiano, pero hay que saber a quién se apoya, a quién se da, dónde se siembra, dónde das tu tiempo, tu talento, tu ministerio, tu vida. Pero no por, como hay falsos maestros, ahora yo no doy más nada a nadie, no. Segunda de Juan te dice, ojo donde abrís la puerta. Tercera de Juan te dice, ojo de cerrar la puerta. Porque apoyar hay que apoyar, porque dar hay que dar. Porque el ministerio de la obra de Dios en la tierra, Dios así quiso que se maneje con la participación de su pueblo. Y como dijo hoy el estimado encargado de buffet de caballeros, hay que tenerlo con lo que se mueve el mundo. Y Dios así lo quiso, porque Dios trabaja en nuestros corazones al dar. Dios puede hacer así, llueve una olla de oro, o de criptomonedas, lo que sea. Pero Dios quiere trabajar en medio de sus hijos para que aprendan a ser dadivosos, generosos, pero con cuidado a quién le abren y a quién le cierran la puerta. Y así llegamos a Judas, la última epístola, la epístola de batalla, la epístola de guerra, la epístola de contienda. Y dice en el verso 3, queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Judas está diciendo, ay, cómo quisiera yo tener con ustedes una charla muy linda, amena, alegre, de lindo tema, pero me veo en la obligación de hablarles de esto que no es tan lindo, pero es urgente y es necesario. Y aprendimos de Judas que muchas veces nosotros tenemos que dar el paso de tener las charlas incómodas que debemos tener, no evitarlo. Las charlas incómodas que hay que hacer entre padres e hijos, las charlas incómodas que hay que hacer entre cónyuges, las charlas incómodas que hay que hacer entre líderes o pastores y ovejas, las charlas incómodas que hay que hacer con cualquiera que haya que hacer. La charla incómoda no se puede postergar, el tiempo no lo arregla solo. Judas dice, me encantaría hablar de un tema tan bonito, pero tengo que hablarles de esto, que defiendan la fe. Y usa la palabra epesigomai, la de contender ardientemente por la fe, y es la palabra griega que se refería a los atletas que se entrenan y preparan para la competencia, o los soldados que se entrenan para el combate, practican para el combate, activamente. No de, bueno, finjamos demencia, como decimos hoy, y ya está. No. El pastorado y el liderazgo de una iglesia es el encargado de cuidar la salud doctrinal de toda la congregación. Y el pastorado y el liderazgo tiene que estar adelantado a lo que las ovejas están consumiendo. Y no que los pastores y los líderes tienen que pasarse todo el día viendo gente farmeando aura, pero tiene que saber qué es eso. Porque las ovejas están consumiendo. Y el pastor tiene que cuidar lo que las ovejas consumen. Los padres tienen que cuidar lo que los hijos consumen. Tenés que saber en qué anda tu hijo, qué le está entrando acá, en la mente de tu hijo, tu hija, en la mente de tu liderado, de tu ovejita. Tenés que estar al tanto y tenés que estar adelantado para decirle, gente, eso que anda dando vuelta en las redes es falsa doctrina.
La Biblia dice esto, esto, esto. Seguramente han escuchado tal o cual cuestión que hoy es tan difícil en internet. Hijo, hija, ¿vieron que seguramente en la escuela le están enseñando esto, esto, esto? Yo tengo que decirte que eso no es lo que Dios quiere, que eso no es lo que Dios diseñó, que eso no es lo que Dios planeó. Tenemos que tener las charlas incómodas, tenemos que estar atentos activamente a defender la fe, porque hoy todo lo que es anti-Dios se está metiendo en todos lados, estratégicamente, planeadamente, y nosotros nos estamos durmiendo en los laureles. Y los hijos sorprenden a los padres en cualquier momento con cuestiones de decir, ¿y esto de dónde lo vio, dónde lo aprendió, dónde lo adquirió? Y a los pastores y los líderes nos pasa que aparece alguna oveja con que vio algo en alguna red social y va a decir, ¿qué viste? ¿Qué miraste? ¿Quién te fascinó? Diría Pablo que le decía a los Gálatas. ¿Quién te hechizó? ¿Quién te envolvió la mente de tal forma que ahora estás pensando y viendo las cosas totalmente de otra forma? Tenemos que tener las charlas incómodas y tenemos que estar atentos a esas cosas para una activa defensa de la fe. Y Judas habla de todos estos falsos maestros que se levantaban y sobre todo ellos practicaban y mandaban practicar perversidades sexuales de todo tipo, eran rebeldes a la autoridad y eran avaros, se movían por dinero. ¿Vieron que hoy hay profetas que profetizan por... Depende del monto de lo que te profetiza. Vos querés que lo que quieras te profetice, pero cuanto más es el monto, más naciones te va a mandar a ser profeta también. Hay de todo ahí. Y tenemos que estar atentos. Tenemos que contender por la fe. Judas hace un contraste entre la humildad de Miguel, del arcángel Miguel, enfrentando a Satanás, contradice estos burladores que aún se burlan de seres celestiales que no tienen ni idea, decía Judas. ¿No escucharon ahí a los apostolators, estos que andan dándole órdenes a los ángeles? Al Espíritu Santo le dan órdenes. Ahora Espíritu Santo, ahora sea acá, ahora anda allá, ahora vení acá, ahora sopla acá. Y sopla el Espíritu Santo. Y va el Espíritu Santo como, Toby puede ir a hacer... No sé qué tienen, ¿no? En la mente. Ordenando a todo el mundo. Haciéndose que son, no sé, jeques del Evangelio. No sé. Ya en esos tiempos había de esto. Y Judas termina dando instrucciones y diciendo, la mejor defensa que nosotros tenemos ante estas situaciones es estar firmes en la fe. Porque si nosotros conocemos el billete verdadero, no nos van a meter los billetes falsos. Pero si no conocemos bien el verdadero, y bueno, la mejor defensa es dejar de consumir, y para dejar de consumir tenemos que estar firmes en la verdad. Y ayudar a ver a los demás con compasión, pero con cuidado, decía Judas. Andá, a tratar de hacer ver el error al otro, pero no te conviertas vos a los otros. Que se conviertan ellos a vos. Y nos queda una curiosidad para ver. Judas y Segunda de Pedro tienen muchos parecidos. Muchas cosas, si las leen una después de otra, van a ver que son muy parecidas las cartas. Y nosotros entendemos que Pedro usó la epístola de Judas como base para escribir su epístola. Y eso comprueba la unicidad de la palabra de Dios. Comprueba cómo aún el Espíritu Santo usa diversos talentos, dones, para dar un único mensaje. Pero la diferencia que tenían ellos era que era una diferencia de tono. Judas era un soldado que estaba ahí activamente defendiendo la fe. Y Pedro está usando las mismas ideas para aplicarla de una forma más pastoral. Hermanos, crezcan en la gracia. Hermanos, fírmense en Cristo. Hermanos, ustedes no se dejen arrastrar por estas ideas que están viniendo.
Entonces nosotros tenemos que entender que una misma idea hay que presentarla de una o de otra forma dependiendo del contexto que se nos está pidiendo, o el contexto que exige la situación, digamos, la forma de tratar las cosas, pero hay que tratarlas. No hay que hacer oídos sordos, se decía antes, ahora no hay que fingir demencia. Debemos discernir. Cerramos esta serie. Santiago habla de las obras, Primera de Pedro de identidad y sufrimiento, Segunda de Pedro de verdad que protege, Primera de Juan de amor como prueba, Segunda de Juan de verdad como límite del amor, Tercera de Juan de amor como hospitalidad encarnada, Judas de defensa activa. Ninguna de las 7 cartas puede sostenerse por sí sola a la pregunta ¿cómo vive auténticamente un cristiano en medio de un mundo que aborrece a Dios? Pero cuando las estudiamos a las 7 juntas encontramos la respuesta completa a esta pregunta. Las 7 sin excepción señalan hacia un mismo lugar, no hacia nuestro propio esfuerzo como fundamento último, sino hacia Cristo, que sostiene lo que ninguna fuerza podría sostener sola. Y es por eso que Judas termina con una doxología, como se llama, con una alabanza a Dios, y dice, y ahora termina Judas en verso 24, que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan, y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él desde antes de los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Amén. A pesar de que la carta, la epístola de Judas es muy combativa y tiene ese sentido de urgencia y te da ganas de levantarte y salir corriendo a hacer algo, termina con una alabanza de completa confianza en Dios. De que aunque nosotros podamos hacer un montón de cosas, al final el resultado de que nosotros sigamos firmes en Él no depende de nosotros, depende de Él. Y es su gracia y es su poder quien nos mantiene en Él. Si nosotros nos rendimos y nos conectamos a Él constantemente, Él es fiel para guardarnos de caer en falsas doctrinas, en falsas ideas, en errores. Él es quien nos guarda. Así que esto tampoco se trata de salir acá con una paranoia de hay una falsa doctrina abajo de cada piedra, como hay un demonio abajo de cada almohada. No, no se trata de eso. Se trata de estar atentos, se trata de poner en práctica la palabra, pero se trata de tener una plena confianza de que es Él el que nos guarda. ¿Cuál de las 7 cartas llamó más tu atención? ¿Cuál te trató más personalmente? ¿Fue Santiago con la pregunta incómoda sobre si la fe realmente se te nota? ¿Fue Pedro con la identidad que ninguna circunstancia puede borrar? ¿Fue Juan con las pruebas concretas y el amor a los hermanos? ¿Fue Judas con su llamado de luchar activamente por la fe? ¿Cuál sería la palabra, versículo o frase con la que te quedarías de esta serie? Les invito a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por todo este tiempo, estos poco más de 3 meses que pudimos hablar de todo esto, Señor. Te pedimos que nos ayudes a poner por obra tu palabra. Te pedimos, Señor, que examines nuestras vidas y nos ayudes a nosotros
a vernos realmente cómo estamos, cómo somos. Ayúdanos a ir ante el espejo de tu palabra y ver, Señor, si nuestro cristianismo, nuestra fe es auténtica. Ayúdanos, Señor, a ponernos a prueba y ayúdanos, Señor, a ver la realidad. Señor, si hemos estado viviendo un cristianismo de disfraz, un cristianismo de solo hablar, un cristianismo de apariencias, Señor, esta noche queremos cambiar eso. Queremos encontrarnos contigo de corazón. Queremos verte cara a cara. Señor, no es posible que alguien se encuentre con tu gracia y siga siendo el mismo. No puede ser eso, Señor. Queremos verte. Queremos que esa misma gracia que nos salva, queremos que nos transforme, Señor. Queremos ser nuevos. Queremos tener verdadera salvación. Queremos ser formados en el carácter y la mente de Cristo. Te necesitamos, Señor. Te bendecimos, Jesús. Aleluya.